Espero estén todos bien. Hoy vamos a continuar con el aspecto dirección de las líneas y ya estuvimos viendo en la clase pasada algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la escritura de dirección horizontal flexible, horizontal rígida, más bien rígida es. Bueno, esta escritura, si bien no tiene rigidez en la línea de los renglones, podemos decir que tiene rigidez más bien en la forma, pero si la quería enseñar porque tiene una determinada rigidez por el tema de formación profesional, es una policía, así que tienen que estar en constante tensión aparte, pero vemos que los renglones igual no son totalmente rígidos, sino más bien mantienen una línea serpentina porque tienen que tener también una determinada diplomacia. Pero bueno, vamos a continuar con la dirección. Vamos a ver hoy la escritura ascendente. La escritura ascendente depende de cómo se coloque también el papel o la página. Entonces uno siempre es bueno que esté observando, si bien se puede analizar igual la escritura. Y tenemos que ver que depende del conjunto. Siempre sabemos que el valor positivo y negativo son muy importantes. Y no solamente vamos a ver el trayecto de las líneas donde la base es hacia arriba, sino que vamos a ver los finales de palabra, que pueden ser ascendentes, y vamos a incluir aquí la firma y la rúbrica. Ahora voy a explicar por qué. También vamos a incluir las barras de T, si son ascendentes, y vamos a incluir los óvalos, si son abiertos, hacia arriba y a la derecha. Si bien todavía no vimos la abreacción, que son de los óvalos, yo ahora no los puedo explicar, pero si no hacemos lío en las clases. ¿Por qué incluimos la firma y la rúbrica? Porque puede haber discordancia. Sabemos que el texto es lo social, la firma es lo íntimo. Entonces, si vemos, por ejemplo, que la dirección de las líneas en el texto es ascendente, nos está indicando un determinado optimismo de la persona, pero en lo social. Si la firma es descendente en el mismo escrito, nos está indicando que el sujeto está desalentado en la parte íntima. Entonces tenemos que ver cómo juega ese papel de lo social y de la intimidad. Lo mismo pasa si el texto es descendente y la firma ascendente. Si el texto es descendente, nos está indicando que hay un desaliento en la parte social. Y si la firma en el mismo escrito es ascendente, nos está indicando que el sujeto en sí, íntimamente, es optimista. Entonces hay que ver todas las circunstancias en qué contexto está el sujeto. Por eso vamos a hacer comparación texto-firma, que va a ser en otro momento un video. ¿Qué nos indica la escritura ascendente? Acá, por ejemplo, vemos que más o menos mantiene la horizontalidad, pero a medida que va escribiendo, va ascendiendo. Y lo mismo está pasando con esta. Aparece más o menos horizontal y va ascendiendo. Nos indica que hay ánimo en la persona, que la persona es extravertida, tiene buena expresión verbal porque le gusta comunicarse, tiene una sensación íntima de poder creador y realizador y muchas veces se apasiona en la propia iniciativa. Estas personas tienden a ver el lado positivo tanto de las cosas como de las personas y buscan la evolución. Tenemos que ver qué zona predomina en el escrito. Cuando predomina la primer zona o la zona superior, la ambición, el deseo que tiene es de regir, de un dominio espiritual sobre los demás. Cuando lo que predomina es la segunda zona o la zona media, quiere decir que hay una imposición de las propias emociones. Y cuando predomina la tercera zona, especialmente también en presión y en dimensión, quiere decir que desea imponer las propias necesidades. Independientemente de esto, sabemos que la persona que hace escritura ascendente
es emprendedora y tiene una capacidad de superación y quiere hacer innovaciones. Cuando la escritura es muy armónica, que tiene buena presión, hay un movimiento sobre la forma en el predominio, nos indica que hay buenas facultades de superación, que hay combatividad agresiva y una ambición de tener éxito. ¿Qué es combatividad agresiva? Es la lucha contra los obstáculos, que como dije en algún video anterior, la agresividad puede dirigirse a diversas formas. Puede dirigirse hacia los demás, puede sublimarse también y también se puede dirigir hacia uno mismo. En este caso, cuando es escritura ascendente, la combatividad agresiva, que es luchar contra los obstáculos que se le presentan a la persona, es sin perder la empatía con los demás y la cordialidad, es decir, que es positiva. Cuando el ambiente gráfico es negativo, cuando hay desorganización, desigualdades, ya sabemos toda la lista de las características en la escritura cuando es negativa, quiere decir que hay una sobreexcitación, hay impulsividad, hay nervios, muchas veces quiere sobrepasar los límites por su apasionamiento. De todas formas, si nosotros vemos acerados, sobrealzados, cuando la escritura es rígida, cuando tiene muchos ángulos, puede haber una agresión que ahí no es positiva en ese caso porque es más bien sádica, con una tendencia paranoide. Y bueno, lo mismo que pasa si esos acerados tuviera masas, también. No sé si recuerdan bien lo que es masa, pero bueno, hay que estar al tanto de los términos. Ahora vamos a ver otra escritura. Aquí ven, esta es muy ascendente. Es cuando sobrepasa los 10 grados. Nosotros para analizarlo tenemos que tener varios escritos, no considerar uno solo, y hay que ver en qué circunstancias se da. También tenemos que observar la firma, o si el muy ascendente se da solo en la firma. Y ver los finales, porque puede haber finales caídos siendo muy ascendente y nos está dando una contradicción, una lucha o conflicto interior que tiene el sujeto. La significación cuando la escritura es muy ascendente, porque acá, fíjense, acá empezó un poco ascendente, pero acá ya se transformó en muy ascendente. Aquí hay un estado de exaltación o excitación mental del sujeto, donde por diversos motivos, como pueden ser nervios, intoxicaciones, emociones que pueden ser intensas, drogas, alcohol, está realizando ese tipo de escritura. En general suele sobrepasar los límites y los objetivos a lo que inició, a los que pensaba que iba a realizar, y hay un delirio, digamos, de grandeza. Cuando pierde el encuadre ya tiene que ver también con la desubicación espacial. Cuando es el ambiente gráfico negativo, también nos indica que hay un orgullo excesivo, que hay una ambición excesiva, hay una exageración, la agitación, el delirio. Bueno, ahora vamos a considerar que nosotros no sabemos nada de esta persona, le damos todas estas características. Pero resulta que por eso necesitamos tener algunos datos del sujeto, cosas importantes. No es para andar diciendo lo que el sujeto nos dice, sino para analizar por qué pueden suceder estas cosas en la escritura. Esta persona tenía un trasplante, si no recuerdo mal, de riñón. Por lo tanto, estaba con mucha medicación y eso
puede producir esta escritura que es muy ascendente. También la fiebre da escritura ascendente. Con esto lo que quiero significar es que uno nunca debe, digamos, interpretar antes de observar bien y ver cuál es la historia del sujeto. Porque si no vamos a dar malas interpretaciones. Y acá en grafología, si somos científicos, tenemos que ser lo más precisos posibles. Los datos que nos van dando los diferentes aspectos, una vez que unimos todo, vamos a ver todos los que se van reafirmando. Por lo tanto, con esto quería decir simplemente que nosotros seamos serios en la interpretación. Para eso necesitamos algunos datos. Bueno, para la clase próxima vamos a continuar. Creo que voy a continuar con la escritura descendente y los espero. Hasta pronto.